Hola, ¿qué tal? Yo soy Melchor Rivera, soy médico especialista en geriatría. Muchas veces me han preguntado por qué estudié geriatría, siendo tan joven, sobre todo los pacientes. Yo fui criado por mis abuelos, creo que esa fue la principal motivación. Y otra gran motivación fue hacer el segundo año de internado en la región de Los Santos, en el Hospital Joaquín Pablo Franco, en Las Tablas, y en el Hospital Anita Moreno, el antiguo Hospital Anita Moreno, en donde sí tuve la oportunidad de ver la gran cantidad de adultos mayores que se manejaban en la sala de medicina interna, y de allí pues sí pensé en la necesidad de atención porque es una población muy vulnerable y muy especial. La persona adulta mayor es el resultado de toda una trayectoria de vida, de toda una serie de acúmulo de cosas, y básicamente pues también representan lo que es el respeto a la sociedad y nuestra cultura, ¿no? Y sí se merecen un trato especial, sobre todo porque han dado todo por nosotros. Generalmente cuando una persona mayor enferma, lo primero que pensamos es en ir al hospital. Hay ventajas de manejar a una persona mayor en un entorno hospitalario. Es un entorno bastante controlado, hay personal de enfermería, hay recursos a la mano, y hay recursos rápidos a la mano para que el paciente pueda salir de su cuadro agudo o de su enfermedad. Sin embargo, la persona mayor tiene características diferentes. Muchos adultos mayores se desorientan cuando está en un entorno que no es el entorno de su casa, cuando está en un cuarto hospitalario en donde muchas veces entra y sale gente desconocida, y sobre todo también cuando están sometidos a monitorización continua, que no se respeten horas de sueño, y ese entorno hospitalario puede ocasionar delirio o alteración del estado de alerta a la persona mayor. A veces uno tiene que ponderar si hospitalizar o no a un paciente, o si elegir un manejo hospitalario en casa, y obviamente tener esa estructura para que esa atención especializada con enfermería, guiada por un médico de cabecera, ya sea un geriatra o un internista o algún otro especialista, pues sí se haga en el entorno del paciente para evitar este tipo de evento adverso que es el delirio o alteración del estado de alerta. Decidimos dar un manejo hospitalario a ese paciente que está bastante grave. Sin embargo, dependiendo de los recursos con los que contemos para dar ese manejo en casa, pues podemos tomar esa decisión en cuarto urgencias, dependiendo básicamente del nivel de complejidad de la enfermedad de la persona mayor. Hay pacientes que tienen ya voluntades anticipadas y que dicen que no quieren ser hospitalizados y que quieren mantenerse pues en su domicilio, en su casa. Y también pues está la opción de dar una hospitalización corta para estabilizar al paciente lo más que se puede, y luego trasladar a ese paciente a casa para dar continuidad al tratamiento. Un ejemplo es un paciente que tenga una neumonía, que esté bastante inestable, que requiera una ventilación mecánica o que requiera un alto flujo, y que luego de compensar esa parte se pueda ir a casa con oxígeno para completar antibióticos en casa de manera segura, en el sentido de estar en su entorno. Es diferente, por ejemplo, estar cerca de tu familia, que te puedan visitar, de comer la comida de casa, que es diferente a las comidas que brindan en los hospitales, y también puedes sentirte seguro en un entorno conocido y evitar lo que es el delirio o la alteración del estado de alerta. Hemos tenido mucha experiencia con Vitae. Yo llevo trabajando de la mano con Vitae en casa 5 años aproximadamente, desde el 2018. Y la experiencia ha sido buena. La experiencia mejoró mucho con pandemia, porque en la pandemia había mucho miedo a ir al hospital. Sobre todo esa persona mayor que se podía complicar con COVID-19 en el hospital y que podía fallecer. Hemos visto casos de pacientes que sí han tenido un manejo con alto requerimiento de cuidado por enfermería o cuidados de oxígeno en casa, y que han superado esa fase aguda de enfermedad en casa y ya están con nosotros. Y también hemos visto casos de personas que ya han pasado sus últimos días en casa con sus familiares. Aquí la idea es tratar de respetar la voluntad de los pacientes, de tenerlos lo más cómodo posible en su entorno, y sobre todo de brindar un sistema de monitorización en tiempo real, de que si el paciente se inestabiliza o si baja la oxigenación, por ejemplo, en algún momento, la enfermera notifica a tiempo a ese médico tratante, de manera tal de que se tomen decisiones en el momento, y si se requiere, por ejemplo, el traslado a un hospital, que se haga de una manera pues rápida y efectiva. Tratar de dignificar también el tema de los últimos días de vida del paciente y dar cuidados paliativos en casa también se puede realizar de manera oportuna con enfermería
especialista en cuidados paliativos y toda una serie de profesionales a la mano para que el paciente tenga esas ventajas en su domicilio. Es importante contar con un médico de cabecera, ya sea un médico de atención primaria o un especialista, de preferencia si eres una persona mayor, pues el médico de cabecera ideal es el geriatra, porque sí aplicamos lo que es la medicina interna a el envejecimiento para pues potenciar las capacidades de la persona mayor lo más que se pueda. Importante establecer una comunicación continua con ese médico de cabecera, saber los medicamentos que toma el paciente y saber qué hacer o qué no hacer en diferentes circunstancias. Yo siempre converso con mis pacientes y ejemplifico qué usted haría, por ejemplo, si su mamá tiene un derrame o tiene una neumonía o tiene una situación de urgencia, para saber dónde acudir en diferentes momentos en una emergencia o en una situación grave. Entonces, importante conversar estas cosas con sus médicos, tener a la mano la información útil de medicación, por ejemplo, lista de medicamentos, contactos de urgencias, y también pues saber que pueden contar con un sistema de atención en casa como Vitae, pues que nos brinda la ventaja de que el paciente va a estar seguro en su entorno, con respuestas rápidas y efectivas. Una vez se establece la patología del paciente o el diagnóstico del paciente y el tratamiento probable del mismo, es importante saber hacia dónde vamos, si vamos a un cuidado hospitalario, si vamos a un cuidado domiciliario. Y aquí pues nosotros como especialistas en adultos mayores realizamos un plan de cuidado basado especialmente pues en el evento agudo que es la enfermedad y también en las necesidades de ese paciente, porque no solamente es, por ejemplo, tratar una infección de vías urinarias complicada, sino que saber que esa infección de vías urinarias complicadas necesita también que el paciente tenga una adecuada nutrición, tenga un cuidado de enfermería en casa, por ejemplo, tenga una adecuada hidratación, tenga a la mano los antibióticos que necesita el paciente, los recursos diagnósticos, lo que son los cultivos que se necesitan cuando el paciente tiene una infección para ver el tema de antibióticos, y también el tema de mantener la funcionalidad de la persona, que es muy importante. No solamente es pensar de que una persona mayor tiene una enfermedad o una infección y va a estar encamado, y ya sabemos que las personas mucho tiempo en cama se deterioran. Entonces se hace un manejo basado en necesidades incluso sociales, porque hay que saber si esa persona tiene algún apoyo en casa, tiene cuidadores, tiene familiares que necesitan esa orientación, y así establecemos esas recomendaciones. En lo particular, lo que yo hago es establecer un plan de cuidados diseñado para cada paciente, que incluyen los medicamentos, los cuidados de enfermería o por técnicos de enfermería si se necesita o si amerita, si este paciente necesita rehabilitación o no, o si necesita pasar la mayor parte del tiempo posible fuera de cama para que no se deteriore, los requerimientos nutricionales también, la alimentación, y todo esto se detalla en un documento que se sigue al pie de la letra, y enfermería va notificando sobre la evolución de ese paciente para pues tener ese monitoreo dinámico y esa evolución en positivo para salir del cuadro agudo. El principal reto cuando manejamos una persona mayor en domicilio es tratar de educar al familiar, al cuidador, incluso al paciente, en lo que es el cuidado domiciliario, porque hay mucho temor, hay mucha ansiedad, sobre todo porque estamos tratando con personas enfermas, estamos tratando con situaciones que pudiesen poner en peligro la vida de una persona mayor, y que a nadie le gusta estar en ese tipo de momentos, ¿no? Entonces aquí básicamente el reto principal es educar. El médico no solamente prescribe una receta o da un tratamiento o da una opinión, el médico pues también hace docencia, el médico también enseña al paciente, al familiar, al cuidador, a que siempre hay algo que hacer, independientemente de la gravedad o no de la enfermedad. Siempre hay que tener una respuesta para tratar de hacer ese proceso más confortable para el paciente y para los familiares. Actualmente hay muchos avances tecnológicos que ayudan a mejorar la evaluación y la atención domiciliaria en las personas mayores. Hay sistemas de monitorización continua que van a estar al alcance de la mano en nuestros teléfonos, y es la manera más sencilla de saber que un paciente tiene la presión elevada o por ejemplo tiene una hiperglicemia, porque ya casi todos los dispositivos van hacia allá, van hacia aplicaciones que el médico va a tener al alcance de su mano.
pero tampoco pues hay que deshumanizar a esa tecnología, ¿no? Siempre hay que tener detrás de la tecnología a ese personal de enfermería que nos va a estar reportando, porque la enfermería y el médico es un equipo de trabajo y esas herramientas tecnológicas las utilizamos. La monitorización continua en tiempo real, hay dispositivos de monitorización cardíaca, por ejemplo, también a distancia, que pueden reportar el estado cardiopulmonar o cardiovascular de un paciente en X momento, ¿no? La saturación, la oximetría de pulso. Todo eso se puede digitalizar y traducirse en gráficos. La tecnología nos ha ayudado mucho, la pandemia ha servido demasiado para catapultar toda esa trama de inventos y de avances tecnológicos para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y estén monitorizados al alcance de la mano. Lo que más me gusta de trabajar con Vitae es que uno se siente en familia. Es importante mantener la comunicación y también siento que escuchan las recomendaciones y las ponen en práctica en positivo. Siempre es importante dar críticas constructivas a todo. Yo soy bastante exigente en ese sentido, sobre todo porque cuando uno atiende a un paciente uno tiene una responsabilidad como médico y el resultado o no de ese acto clínico que tú haces, pues sí toma peso y es una gran responsabilidad. Entonces con Vitae me gusta el manejo porque sí siento que se esfuerza mucho por mejorar los estándares de calidad y sobre todo por hacer ese proceso lo más cómodo para el paciente y para el médico.